Mi nombre es Esperanza Herrera. Tengo 73 años y durante los últimos 5 años he sido prácticamente una esclava en la casa de mi propio hijo. Lo que comenzó como una invitación a vivir con él, para cuidarme en mi vejez, se convirtió en la pesadilla más humillante de mi vida. Cuando mi esposo Joaquín murió hace 5 años, yo tenía 68 años y estaba devastada después de 45 años de matrimonio. Mi hijo Carlos, de 48 años, vino al funeral con su esposa Patricia y me dijo con lágrimas en los ojos: «Mamá, no puedes quedarte sola en esta edad. Ven a vivir con nosotros. Tenemos una casa grande y queremos cuidarte». En ese momento me pareció Carlos siempre había sido un buen hijo, trabajador y responsable. Patricia parecía una nuera cariñosa y tenían 2 hijos adolescentes, Miguel de 17 años y Ana de 15. Pensé que iba a vivir mis últimos años rodeada del amor de mi familia. La realidad fue muy diferente. Desde el primer día en su casa, quedó claro que yo no era una abuela querida que venía a ser cuidada, sino una empleada doméstica gratis que trabajaría a cambio de techo y comida. «Mamá», me dijo Carlos la primera mañana, «ya que vas a vivir aquí, sería bueno que nos ayudes con algunas tareas de la casa. Patricia trabaja medio tiempo, y nosotros necesitamos ayuda». Algunas tareas, lo que Carlos llamaba algunas tareas, era en realidad ser responsable del 90% del trabajo doméstico de una casa de 5 personas. Todos los días me levantaba a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno de toda la familia. Carlos quería huevos revueltos con jamón, Patricia prefería avena con fruta, Miguel solo comía cereal con leche y Ana exigía hot cakes con miel. 4 desayunos diferentes que yo tenía que preparar mientras ellos se duchaban y se arreglaban para sus actividades. Después de servir el desayuno, yo limpiaba la cocina, lavaba los platos, tendía las camas de todos, recogía la ropa sucia, ponía lavadoras y comenzaba a planificar la comida del mediodía. Para cuando la familia se iba al trabajo y a la escuela, yo ya llevaba 3 horas trabajando. El resto del día se me iba en limpiar toda la casa. Aspirar, trapear, sacudir, limpiar baños, lavar y planchar ropa, ir al supermercado, preparar la comida y tener la cena lista para cuando regresaran en la tarde. Pero lo peor no era el trabajo físico. Lo peor era cómo me trataban. Carlos llegaba del trabajo esperando que yo corriera a servirle la cena. Si la comida no estaba exactamente como él quería, me regañaba como si fuera una empleada incompetente. «Mamá», me decía con irritación, «esta sopa está muy salada. ¿No puedes cocinar mejor?». Patricia era aún peor. Me daba órdenes como si yo fuera su sirvienta personal. «Esperanza», me decía sin siquiera mirarme, «mañana necesito que laves mis blusas blancas por separado. Y no uses tanto detergente. La última vez quedaron opacas». Los adolescentes me trataban como si fuera invisible. Dejaban sus cuartos hechos un desastre, esperando que yo los limpiara. Ensuciaban la sala viendo televisión y se iban dejando platos sucios, vasos y basura tirada por todos lados. «Abuela», me decía Miguel, cuando yo le pedía que recogiera sus cosas, «para eso estás tú aquí, ¿no?». Para eso estaba yo ahí. No para ser querida, respetada o cuidada en mi vejez. Estaba ahí para trabajar gratis las 24 horas del día como empleada doméstica de mi propia familia. Lo más humillante era que nunca me daban dinero para gastos personales. Mi pensión de viudez se depositaba automáticamente en una cuenta que Carlos manejaba para administrar mejor mis finanzas. Si yo necesitaba algo personal, medicinas, ropa, productos de higiene, tenía que pedírselo a Carlos como si fuera una limosna. «Mamá», me decía Carlos cuando yo le pedía dinero para comprar zapatos nuevos, «tú no necesitas zapatos elegantes. Con unos tenis baratos está bien». Los fines de semana no había descanso. Mientras la familia salía a pasear, a comer en restaurantes o a visitar amigos, yo me quedaba en casa cuidando la propiedad y aprovechando para hacer limpieza profunda. «Esperanza», me decía Patricia antes de salir, «aprovecha que no estamos para limpiar bien los vidrios de las ventanas. Y si puedes, también lava las cortinas de la sala». Nunca me invitaban a salir con ellos. Nunca me preguntaban si quería acompañarlos a comer fuera o a visitar familiares. Yo era parte del mobiliario de la casa. Útil cuando se necesitaba. Invisible cuando no. Las pocas veces que intenté quejarme, Carlos me hacía sentir culpable. «Mamá», me decía con falsa preocupación,
Pensé que te gustaba sentirte útil. ¿No es mejor estar ocupada que sentada todo el día sin hacer nada? ¿Sentirme útil? A los 73 años, después de haber trabajado toda mi vida, criando a mis hijos y manteniendo mi hogar, ¿mi utilidad consistía en ser sirvienta de mi propia familia? Pero lo que más me dolía era la soledad. Vivía en una casa llena de gente, pero me sentía completamente aislada. Durante las cenas familiares, ellos conversaban sobre sus trabajos, sus amigos, sus planes, como si yo no estuviera ahí. Cuando intentaba participar en la conversación, me ignoraban o me cambiaban el tema. «Abuela», me decía Ana, cuando yo trataba de contarles sobre mi juventud, «esas historias del pasado son aburridas. ¿Puedes traerme más jugo?» Historias del pasado. Mi vida entera era considerada aburrida por mis propios nietos. Una noche, acostada en el cuartito pequeño que me habían asignado al fondo de la casa, cerca de la lavandería, me di cuenta de que llevaba 5 años viviendo como una esclava. 5 años sin un día de descanso, sin vacaciones, sin respeto, sin cariño. Mi esposo Joaquín había trabajado 40 años en una fábrica para darnos una vida digna. Yo había trabajado otros 40 años criando a mis hijos y manteniendo nuestro hogar. Y ahora, a los 73 años, seguía trabajando más duro que nunca, pero esta vez sin salario, sin respeto y sin amor. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Esperanza Herrera ya no iba a ser la esclava de nadie, ni siquiera de su propio hijo. La mañana que marcó el inicio del fin comenzó como cualquier otra. Me levanté a las 5:30. Fui a la cocina y comencé a preparar los 4 desayunos diferentes que mi familia exigía diariamente. Pero esa mañana, mientras revolvía los huevos para Carlos, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Mi cuerpo ya no podía más. A los 73 años, mis articulaciones estaban destruidas por 5 años de trabajo constante. Mis manos temblaban por la artritis, mi espalda me dolía constantemente, y mis piernas se hinchaban todas las noches por estar de pie tantas horas. Pero no fue el dolor físico lo que me quebró esa mañana. Fue escuchar a Patricia hablando por teléfono con su hermana, mientras yo servía el desayuno. «Sí, hermana», decía Patricia con una risa cruel. «Tener a Esperanza aquí es una bendición. Es como tener empleada doméstica gratis las 24 horas. Y lo mejor es que no se puede quejar porque es familia». Empleada doméstica gratis. Eso era yo para ellos. No una madre, no una abuela, no una mujer que merecía respeto en su vejez. Era mano de obra gratuita que no se podía quejar porque era familia. «¿Y cuánto te ahorras al mes?», le preguntó su hermana. «Ay, muchísimo», respondió Patricia. «Una empleada doméstica de tiempo completo cuesta como 15.000 pesos al mes, más prestaciones. Con Esperanza aquí no pagamos ni un peso». 15.000 pesos mensuales. Ese era el valor de mi trabajo. 75.000 pesos cada 5 años. Casi 400.000 pesos que Carlos se había ahorrado usando a su propia madre como esclava. Cuando Carlos bajó a desayunar, me miró con irritación. «Mamá», me dijo, «estos huevos están muy secos. ¿Puedes hacer otros?» Algo dentro de mí explotó. Después de 5 años de humillaciones, después de escuchar que me veían como empleada doméstica gratis, después de darme cuenta de que mi propio hijo me estaba explotando económicamente, ya no pude mantener el silencio. «No», le dije con voz firme. Carlos se quedó helado. En 5 años, yo nunca le había dicho no a nada. «¿Cómo que no?», me preguntó con sorpresa. «No voy a hacer otros huevos», le repetí. «Si no te gustan como están, puedes hacértelos tú mismo». Patricia, que había colgado el teléfono, me miró con incredulidad. «Esperanza», me dijo con voz amenazante, «no sé qué te pasa hoy, pero no nos gusta esa actitud». «¿No les gusta mi actitud?», le pregunté con una risa amarga. «Pues a mí no me gusta ser tratada como empleada doméstica gratis en la casa de mi propio hijo». Carlos se puso de pie bruscamente. «Mamá», me dijo con voz controlada pero furiosa, «creo que estás confundida. Nadie te trata mal aquí. Te estamos dando techo, comida y cuidados». «¿Cuidados?», le grité, perdiendo finalmente la compostura. «Carlos, yo trabajo aquí más de 12 horas al día. Limpio, cocino, lavo, plancho, hago mandados. Soy una esclava en mi propia familia». «Mamá», me dijo Carlos con falsa paciencia, «tú ayudas con las tareas de la casa porque vives aquí. Es normal que contribuyas». «¿Contribuir?»,
le respondí con indignación. Yo hago el 90% del trabajo de esta casa. Y además ustedes manejan mi pensión sin darme ni un peso para gastos personales. Patricia intervino con tono condescendiente. Esperanza, entendemos que te sientes cansada. Tal vez necesites vitaminas. ¿Puedo llevarte al doctor? No, necesito vitaminas, le dije con firmeza. Necesito respeto. Necesito ser tratada como la madre y abuela que soy, no como su empleada doméstica. Carlos se acercó a mí con una expresión que no había visto nunca. Mamá, me dijo con voz fría, si no te gusta cómo vives aquí, puedes irte a un asilo. Ahí te van a tratar como realmente necesitas. Un asilo. Mi propio hijo me estaba amenazando con mandarme a un asilo porque me atreví a reclamar respeto. ¿Un asilo? Le pregunté con lágrimas en los ojos. Después de 5 años de trabajar gratis para ustedes, ¿me amenazas con un asilo? No es una amenaza, me respondió Carlos. Es una realidad. Tú eres una mujer de 73 años. Si no puedes contribuir aquí, necesitas cuidados profesionales. En ese momento, entendí que mi hijo había planeado todo desde el principio. No me había invitado a vivir con él para cuidarme en mi vejez. Me había traído para explotarme como mano de obra gratuita. Y cuando yo ya no fuera útil, me mandaría a un asilo. Está bien, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienes razón. Una mujer de 73 años no debería estar trabajando como esclava. Carlos sonrió, pensando que había ganado la discusión. Así que voy a dejar de trabajar, continué. Completamente. ¿Qué quieres decir?, me preguntó Patricia con nerviosismo. Quiero decir que desde este momento, Esperanza Herrera se jubila. Ya trabajé suficiente durante 73 años. Me dirigí hacia mi cuarto, pero antes de salir de la cocina, me volteé para darles un último mensaje. Ah, y Carlos, le dije con una sonrisa. Tienes razón sobre el asilo. Una mujer de mi edad merece cuidados profesionales, así que voy a investigar mis opciones. Esa mañana, mientras Carlos y Patricia se iban al trabajo completamente confundidos, yo comencé a planear la lección más brutal que mi hijo iba a recibir en su vida. Durante los siguientes días, mientras Carlos y Patricia esperaban que yo volviera a la razón y regresara a mis labores de esclava doméstica, yo estuve muy ocupada haciendo algo que no había hecho en 5 años, investigar mis derechos y mis opciones. Lo primero que hice fue ir al banco para revisar el estado de mi pensión. Con la ayuda de mi sobrina Elena, que trabajaba en servicios financieros, descubrí algo que me llenó de rabia. Carlos no solo había estado manejando mi pensión sin mi autorización directa, sino que había estado usando parte de ese dinero para pagar gastos de su casa. Tía Esperanza, me dijo Elena, mientras revisaba los estados de cuenta. Tu pensión mensual es de 8.500 pesos. Pero según estos registros, Carlos solo te ha estado asignando 2.000 pesos mensuales para gastos personales. ¿A dónde se va el resto? Revisamos 5 años de movimientos bancarios y descubrimos que Carlos había estado desviando 6.500 pesos mensuales de mi pensión para pagar servicios de su casa, luz, gas, agua, internet, teléfono. Mi propio dinero estaba financiando la casa donde yo trabajaba como esclava. Tía, me dijo Elena con indignación, en 5 años, Carlos se ha quedado con 390.000 pesos de tu pensión. ¿Eso es robo? Pero eso no era todo. Elena me ayudó a contactar a un abogado especializado en derechos de personas mayores, el licenciado Martínez, quien revisó toda mi situación. Señora Esperanza, me dijo el licenciado después de escuchar mi historia, lo que su hijo ha estado haciéndole constituye varios delitos: abuso económico de persona mayor, explotación laboral y malversación de fondos. ¿Qué quiere decir?, le pregunté. Quiero decir que usted ha estado trabajando más de 12 horas diarias sin salario, mientras su hijo se apropiaba de su pensión. Eso es explotación laboral agravada. El licenciado me explicó que, según la ley, Carlos me debía salarios atrasados por 5 años de trabajo doméstico. Calculando 12 horas diarias a salario mínimo, más el dinero robado de mi pensión, la deuda total superaba los 800.000 pesos. Además, continuó el licenciado, usted tiene derecho a vivir dignamente sin ser obligada a trabajar. Su hijo no puede amenazarla con un asilo por negarse a ser explotada. Pero la información más valiosa que obtuve vino de una trabajadora social del DIF que Elena había contactado. Señora Esperanza,
me dijo la trabajadora social. Su hijo cometió un error muy grande al amenazarla con un asilo. Los asilos requieren que la familia demuestre que no puede cuidar a la persona mayor. Pero en el caso de usted, es evidente que sí pueden cuidarla, solo que prefieren explotarla. ¿Qué significa eso?, le pregunté. Significa que si su hijo intenta internarla en un asilo, nosotros podemos intervenir y demostrar que es una forma de deshacerse de usted, porque ya no les sirve como mano de obra gratuita. Elena también me ayudó a investigar algo que me dio una satisfacción enorme: las finanzas de Carlos. Tía, me dijo Elena después de revisar información pública, tu hijo gana 45.000 pesos mensuales en su trabajo. Su esposa gana 25.000. Juntos tienen ingresos de 70.000 pesos al mes, más los 6.500 de tu pensión que se roban. ¿Y sus gastos?, le pregunté. Según lo que pude investigar, pagan 18.000 de hipoteca, unos 8.000 en servicios, que salen de tu dinero, 15.000 en gastos de los hijos, y el resto se va en lujos, restaurantes, ropa cara, vacaciones. Elena me mostró las cuentas de redes sociales de Carlos y Patricia, donde presumían constantemente de viajes caros, cenas en restaurantes elegantes y compras de lujo. Todo financiado, en parte, con el dinero robado de mi pensión. Tía, me dijo Elena con indignación, ellos viven muy cómodamente mientras tú trabajas como esclava. Y lo peor es que usan tu propio dinero para darse lujos. Pero la información más devastadora la obtuve cuando contacté a otros familiares que no había visto en 5 años. Mi hermana Rosa, que vivía en otra ciudad, me confesó algo terrible durante una llamada telefónica. Esperanza, me dijo Rosa, necesito contarte algo. Carlos me llamó hace 3 años para pedirme que no te visitara porque necesitabas tranquilidad para adaptarte a tu nueva vida. ¿Qué?, exclamé con horror. Sí, hermana. Me dijo que estabas muy delicada emocionalmente y que las visitas te alteraban. Yo pensé que era verdad porque nunca contestabas mis llamadas. Me di cuenta de que Carlos había estado aislándome sistemáticamente de mi familia para que nadie pudiera ver las condiciones en que me tenía viviendo. Rosa, le dije, Carlos me tiene trabajando como empleada doméstica 12 horas al día. No contesto el teléfono, porque cuando suena, él me manda a mí a limpiar algo para que no pueda hablar. Mi hermana se puso furiosa. ¿Ese desguerre? Esperanza, tienes que salir de ahí inmediatamente. Esa noche, después de una semana de investigación, tenía toda la información que necesitaba para destruir completamente la vida cómoda que Carlos había construido a costa de mi explotación. Carlos iba a aprender que amenazar a Esperanza Herrera con un asilo había sido el error más caro de su vida. Después de una semana de investigación, llegó el momento de ejecutar mi plan. Esa mañana me levanté como siempre a las 5:30, pero en lugar de ir a la cocina a preparar desayunos, me quedé en mi cuarto esperando. A las 6:30, Carlos apareció en mi puerta con irritación. «Mamá», me dijo, «¿por qué no está listo el desayuno? Tengo una junta importante y no puedo llegar tarde». «Carlos», le respondí con calma, «siéntate, necesitamos hablar». «No tengo tiempo para hablar, me dijo bruscamente. «Necesito que prepares mi desayuno ahora». «Te dije que te sientes», le repetí con una firmeza que lo sorprendió. Carlos se sentó en la única silla de mi cuarto, claramente molesto. «Carlos», comencé, sacando una carpeta llena de documentos. «Durante esta semana he estado investigando mis derechos legales y mi situación financiera». «¿Qué quieres decir?», me preguntó con nerviosismo. «Quiero decir que ahora sé exactamente cuánto dinero me has robado durante 5 años», le dije, mostrándole los estados de cuenta bancarios. Carlos se puso pálido al ver los papeles. «Mamá, yo no te he robado nada», murmuró. «Yo manejo tu dinero para ayudarte». «Carlos», le dije con voz firme, «durante 5 años te has quedado con 6.500 pesos mensuales de mi pensión. Esos son 390.000 pesos que me has robado». «Pero ese dinero se usa para gastos de la casa donde tú vives», protestó. «Exacto», le respondí. Yo he estado pagando para vivir en esta casa mientras trabajo como tu empleada doméstica gratis». Le mostré el cálculo que el abogado había hecho de mis salarios atrasados. Además, continué, trabajando 12 horas diarias durante 5 años a salario mínimo, tú me debes 450.000 pesos de salarios no pagados. «¡Eso es ridículo!», gritó Carlos. «Tú no eres mi empleada, eres mi madre.
¿Tu madre? Le pregunté con una risa amarga. Carlos, las madres reciben amor, respeto y cuidados. Las empleadas reciben órdenes, regaños y explotación. ¿Cuál crees que ha sido mi situación aquí? Carlos se quedó callado. Pero tranquilo, continué. He decidido resolver esta situación de la manera más simple posible. ¿Cómo? Me preguntó con temor. Aceptando tu sugerencia del asilo, le dije con una sonrisa. Carlos se relajó, pensando que había ganado. Ah, bueno, mamá, creo que es lo mejor para todos. Sí, le respondí, es lo mejor. Por eso esta mañana me van a venir a recoger para llevarme al mejor asilo de personas mayores de la ciudad. ¿En serio? Preguntó Carlos con alivio evidente. ¿En serio? Le confirmé. Y lo mejor de todo es que tú vas a pagar los gastos. ¿Yo? Preguntó con alarma. Por supuesto, le expliqué. Según la ley, los hijos tienen obligación legal de mantener a sus padres mayores. El asilo cuesta 22.000 pesos mensuales, más gastos médicos adicionales. Carlos se puso pálido. ¿Yo no puedo pagar 22.000 pesos al mes? Claro que puedes, le dije, mostrándole la información que Elena había investigado sobre sus finanzas. Ganas 45.000 pesos mensuales, más los 25.000. De Patricia. Y ya no vas a tener los 6.500 pesos mensuales de mi pensión que te estabas robando. Mamá, me suplicó Carlos, no puedes hacer esto. Ese dinero lo necesitamos para los gastos de la casa. Carlos, le respondí, durante 5 años yo he trabajado gratis para ustedes mientras tú te robabas mi dinero. Ahora van a aprender lo que cuesta realmente mantener una casa sin esclava doméstica. En ese momento llegó Patricia, que había escuchado parte de la conversación. ¿De qué están hablando?, preguntó con nerviosismo. Estoy explicándole a Carlos que me voy a un asilo, le dije, y que ustedes van a pagar todos los gastos, más los salarios atrasados que me deben. ¡Eso es imposible!, gritó Patricia. No tenemos 22.000 pesos extra al mes. Pues van a tener que encontrarlos, le respondí, o enfrentar un juicio por explotación laboral y robo de pensión. Les mostré la carta que el abogado había preparado, detallando todos sus delitos y las consecuencias legales. Además, agregué, ya contacté a una trabajadora social del DIF para que venga a investigar las condiciones en que me han tenido viviendo. Carlos y Patricia se miraron con pánico. «Mamá», me suplicó Carlos, «podemos arreglar esto. Puedes quedarte aquí, pero sin trabajar tanto». «No», le respondí firmemente. «Ya tomé mi decisión. Ustedes querían deshacerse de la carga de cuidarme. Ahora van a tener esa carga de la manera más cara posible». A las 10 de la mañana llegó el transporte del asilo junto con la trabajadora social del DIF. Mientras empacaba mis pocas pertenencias, escuché a Carlos y Patricia discutiendo desesperadamente sobre cómo iban a pagar los gastos del asilo. «¡Es imposible!», gritaba Patricia. «Vamos a tener que cambiar completamente nuestro estilo de vida. No podemos pagar vacaciones, ni restaurantes, ni ropa cara», lloraba Carlos. «Exacto. Iban a vivir como personas normales de clase media, sin lujos pagados con el dinero robado a su madre». Cuando salía de la casa, Carlos hizo un último intento desesperado. «Mamá», me suplicó con lágrimas en los ojos, «por favor, no te vayas. Puedes vivir aquí como reina. No vas a trabajar ni un minuto más». «Carlos», le respondí, «es muy tarde. Durante 5 años me trataste como esclava. Ahora vas a aprender lo que realmente cuesta cuidar a una madre de 73 años. «Pero van a ser 22.000 pesos al mes», me gritó desesperadamente. «Exacto», le dije con una sonrisa. «Eso es lo que cuesta contratar a alguien para hacer el trabajo que yo hacía gratis. Más los cuidados médicos especializados que una mujer de mi edad necesita». Subí al transporte del asilo con la dignidad que no había tenido en 5 años. Mientras nos alejábamos, vi a Carlos y Patricia en la puerta, llorando y abrazándose, finalmente entendiendo la magnitud del desastre económico que les esperaba. La lección había comenzado, y iba a ser más brutal de lo que jamás imaginaron. Mi nueva vida en el Hogar Dorado, el asilo más exclusivo y caro de la ciudad, fue una revelación. Por primera vez en 5 años, me desperté sin la obligación de cocinar para 4 personas. El desayuno me lo servían en mi cuarto, preparado por chefs profesionales según mis preferencias dietéticas. Tenía mi propia habitación privada con baño, televisión, aire acondicionado y una vista hermosa al jardín.
Había actividades recreativas, terapia física, atención médica especializada y, lo más importante, me trataban con el respeto y la dignidad que merecía. Pero la verdadera satisfacción vino al ver las consecuencias devastadoras que mi decisión tuvo en la vida de Carlos y Patricia. La primera factura del asilo llegó a la segunda semana. 22.000 pesos por el primer mes, más 8.000 pesos en gastos médicos especializados, más 3.000 pesos en medicamentos y terapias. Total, 33.000 pesos el primer mes. Carlos me llamó esa misma noche, completamente desesperado. «¡Mamá!», me suplicó por teléfono. «Esta factura es imposible de pagar. 33.000 pesos es casi la mitad de nuestros ingresos». «Carlos», le respondí con tranquilidad, «esos son los gastos reales de cuidar a una persona de 73 años con dignidad. Durante 5 años yo te ahorré todo ese dinero trabajando gratis». «Pero no podemos vivir así», me gritó. «Pues van a tener que aprender», le dije. «O puedes enfrentar las demandas legales por explotación laboral y robo de pensión». La segunda semana de mi nueva vida, recibí la visita de mi sobrina Elena, quien me trajo noticias deliciosas sobre el colapso del estilo de vida de Carlos y Patricia. «Tía», me dijo Elena con una sonrisa, «ya empezaron las consecuencias. Cancelaron sus vacaciones a Cancún, que tenían planeadas para el próximo mes». «¿En serio?», Drenia pregunté con satisfacción. «Sí, y Patricia está furiosa, porque tuvo que cancelar su membresía del gimnasio caro. También vendieron el carro nuevo de Carlos y compraron uno usado para reducir gastos. Pero eso era solo el comienzo. Sin mi trabajo gratuito, Carlos y Patricia tuvieron que contratar a una empleada doméstica de medio tiempo, lo que les costaba otros 7.000 pesos mensuales. Además, continuó Elena, como ya no tienes los 6.500 pesos mensuales de tu pensión para pagar servicios, ellos tienen que cubrir esos gastos con su dinero. En total, Carlos y Patricia habían perdido 39.500 pesos mensuales de su presupuesto. 33.000 del asilo, 6.500 que ya no podían robar de mi pensión, pero ganaron 7.000 en gastos de empleada doméstica. «Tía», me dijo Elena, «han tenido que cambiar completamente su estilo de vida. Ya no comen en restaurantes. Patricia está comprando ropa en tianguis en lugar de en centros comerciales. Y Carlos está buscando un segundo trabajo los fines de semana». El mes siguiente, las consecuencias se intensificaron. Carlos me llamó llorando. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «Patricia está furiosa conmigo. Dice que todo esto es mi culpa por haberte tratado mal». «Tiene razón», le respondí. «Todo esto es consecuencia de tus decisiones». «Miguel y Ana también están enojados», continuó Carlos. «Tuvimos que cambiarlos de escuela privada a escuela pública, porque ya no podemos pagar las colegiaturas». «¿Y cómo se sienten con eso?», le pregunté. «Están humillados», me confesó Carlos. «Sus amigos se burlan de ellos por tener que ir a escuela pública. Ana me gritó que arruiné su vida». Exacto. Los adolescentes que me habían tratado como sirvienta invisible ahora estaban experimentando las consecuencias de la explotación que sus padres habían hecho de su abuela. Pero la justicia más perfecta llegó 3 meses después de mi ida al asilo. Elena me visitó con noticias que me hicieron reír de pura satisfacción. «Tía», me dijo con ojos brillantes, «tienes que escuchar esto. Patricia está tan desesperada por los gastos que consiguió trabajo de empleada doméstica los fines de semana para ganar dinero extra». «¿En serio?», Drenia pregunté con incredulidad. «Sí», confirmó Elena. «La misma mujer que te trataba como sirvienta ahora está trabajando de sirvienta para otras familias. Y lo más gracioso es que gana exactamente lo que tú deberías haber ganado. 15.000 pesos al mes por trabajo de fin de semana». La ironía era perfecta. Patricia había descubierto en carne propia lo agotador que era el trabajo doméstico que yo había estado haciendo gratis durante 5 años. Además, continuó Elena, Carlos tuvo que vender su colección de herramientas caras y Patricia vendió sus joyas para poder pagar la factura del asilo del mes pasado. 6 meses después de mi partida, recibí una visita inesperada. Carlos, Patricia, Miguel y Ana aparecieron en el asilo, todos viéndose agotados y derrotados. «Mamá», me dijo Carlos con lágrimas en los ojos, «venimos a pedirte perdón». «¿Perdón por qué?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Por haberte tratado como empleada doméstica durante 5 años», respondió Carlos. «Por haberte robado tu dinero, por amenazarte con el asilo cuando te quejaste». Patricia se acercó a mí, también llorando. «Esperanza», me dijo, «ahora entiendo lo duro que era el trabajo que tú hacías.
Yo trabajo como empleada doméstica los fines de semana y llego destruida. No sé cómo tú lo hacías todos los días a los 73 años. Miguel y Ana también se disculparon, pero más por las consecuencias que habían enfrentado que por verdadero arrepentimiento. «Abuela», me dijo Ana, «mis amigas se burlan de mí porque ahora voy a escuela pública. Todos en el barrio saben que papá no puede pagar el asilo donde estás». «Abuela», agregó Miguel, «¿puedes regresar a casa? Extrañamos tu comida y la empleada nueva no cocina tan rico como tú». Ahí estaba la verdad. No me extrañaban a mí, extrañaban mis servicios gratuitos. «Carlos», le dije con firmeza, «durante 5 años ustedes me explotaron, me robaron y me humillaron. Cuando me quejé, me amenazaste con el asilo. Ahora están viviendo las consecuencias de esas decisiones». «Mamá», me suplicó Carlos, «podemos cambiar. Puedes venir a vivir como reina en la casa. No vas a trabajar ni un minuto». «Carlos», le respondí, «es muy tarde. Ustedes demostraron que solo me valoraban como mano de obra gratuita. Ahora que saben lo que cuesta realmente cuidar a una persona mayor, tal vez aprecien el valor de lo que perdieron». Patricia intentó una última súplica. «Esperanza, no podemos seguir pagando 33.000 pesos al mes. Nos vamos a ir a la bancarrota». «Patricia», le dije con una sonrisa, «eso es exactamente lo que querían evitar cuando me convirtieron en su esclava. Pero el cuidado de personas mayores cuesta dinero, ya sea pagándome un salario justo o pagando un asilo profesional». Los dejé irse esa tarde sin prometerles nada. Habían aprendido la lección más brutal de sus vidas, pero yo no estaba lista para perdonar 5 años de explotación y humillación. Un año después de mi llegada al asilo, Carlos y Patricia se declararon en bancarrota parcial. Tuvieron que vender la casa grande y mudarse a un apartamento pequeño. Patricia siguió trabajando como empleada doméstica y Carlos consiguió un segundo trabajo de chófer nocturno, pero yo vivía mejor que nunca. En el asilo tenía amigas de mi edad, actividades estimulantes, atención médica excelente y, por primera vez en 5 años, respeto y dignidad. Ocasionalmente, Carlos me llama para preguntarme cómo estoy y para contarme sobre sus dificultades económicas. Cada vez que lo hace, le recuerdo que estas son las consecuencias de haber subestimado a una mujer de 73 años. Mi nombre es Esperanza Herrera. Tengo 74 años. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte de la explotación, incluso cuando viene de tu propia familia. Durante 5 años trabajé como esclava pensando que era mi obligación como madre. Pero cuando mi hijo me amenazó con un asilo por reclamar respeto, decidí darle exactamente lo que pedía. La experiencia completa, y muy cara, de cuidar a una madre mayor profesionalmente. La lección más importante que enseñé es que el trabajo doméstico y el cuidado de personas mayores tienen un valor económico real. Si mi familia no estaba dispuesta a pagarme con respeto y dignidad, tendría que pagarlo con dinero real. Esta es mi historia de una madre que no se dejó explotar ni siquiera a los 73 años. Una historia que demuestra que amenazar a una mujer mayor con un asilo puede ser el error más caro que una familia cometa en su vida. Y lo más importante, demuestra que las mujeres de 73 años que han trabajado toda su vida tienen mucha más fuerza y inteligencia de la que sus hijos pueden imaginar, porque a veces la mejor venganza es darle a alguien exactamente lo que pidió, pero de la manera más cara posible.